Hola, buenas tardes. Estamos como cada viernes a las 13 horas aquí en su programa Salud y Bienestar de Enfermería a través de Change TV, la televisión del cambio. Y bueno, el día de hoy vamos a inaugurar, vamos a hacer una nueva un nuevo proyecto que obviamente nos lidera la maestra Eva Reyes. Y bueno, estamos un grupo de colaboradoras ahora ya siendo parte de este equipo de trabajo y vamos a estar trabajando justamente en las transmisiones cada viernes con temas diferentes, con temas importantes sobre el profesional de enfermería. Y bueno, el día de hoy nos visita una licenciada en enfermería, la licenciada en enfermería María Pérez García, que nos visita desde el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que es una institución de renombre, de prestigio, que además de dar esta parte asistencial, también desarrolla muchísima investigación. Y uno de los elementos que nos viene a participar y nos viene a platicar sobre cómo el profesional de enfermería entra a la vanguardia a través de la investigación clínica, pues es la licenciada. Y bueno, la licenciada nos viene, además de ilustrar con sus conocimientos, la experiencia, la expertise que tiene, dado que tiene investigaciones, publicaciones ya hechas, ha sido docente en la materia de investigación, tiene ya algunos años trabajando en el instituto. Licenciada, cuéntanos, por favor, ¿cuál es el objetivo de la investigación clínica, la experiencia que usted tiene en este rubro y desde cuándo es que usted tiene esta participación tan importante? Gracias, maestra. Buenas tardes. Efectivamente, ya tengo un largo camino en investigación clínica. Llevo 20 años trabajando en esta área. Para mí fue un campo completamente diferente, que a veces cuando nosotros somos estudiantes vemos la parte de investigación más que la investigación clínica, que es lo que desarrollamos en la parte práctica, la investigación básica, a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender cómo yo como profesional de enfermería puedo participar en esa parte, ¿no? Pero la investigación, bueno, en salud es un pilar fundamental para el crecimiento de esta área. Y enfermería, pues bueno, tiene una participación muy importante que he aprendido a lo largo de todo este tiempo. La investigación clínica es prácticamente poner en práctica toda la investigación básica que se ha hecho en laboratorios, ponerla al servicio del ser humano, ¿no? Es la participación propia de los seres humanos en investigación y para esto pues tenemos todo un largo camino. Efectivamente, la parte de participación que nosotros tenemos es fundamental por todo lo que nosotros hacemos. Como le comentaba, uno de los objetivos principales de investigación, pues bueno, es una, generar conocimientos y la otra muy importante, darle solución a los problemas de salud que en este momento enfrentamos. Y para ello, pues tenemos que desarrollar un largo camino, ¿no? En ese sentido, licenciada, por favor, platíquenos qué tipo de investigaciones son las que ustedes realizan, porque, por ejemplo, algo que veíamos es que la investigación, pues a veces la vemos desde un enfoque totalmente diferente o totalmente erróneo, pero platíquenos qué tipo de investigaciones es a donde usted ha estado participando, cómo es que ustedes lo llevan a cabo dentro de la institución. Nosotros generalmente hacemos investigación clínica a través de estudios clínicos que involucran la participación de seres humanos. Esta parte a veces no es tan conocida inclusive ni en la sociedad ni en otras profesiones. Nosotros para hacer investigación con seres humanos tenemos todo un proceso muy largo y un proceso que ha caminado varios años para poder llegar a este punto, ¿no? En el instituto es un instituto de primer nivel de atención, es una, en cuanto a calidad asistencial y demás, pero uno de los pilares grandes del instituto es la investigación, no tan solo la investigación básica, sino también la investigación clínica, que es el área en la que nosotros hemos participado. Propiamente yo he desarrollado toda esta parte en el área del departamento de nefrología y también pues en el área de cardiología.
Y esta parte de investigación tenemos que emprender, de que tenemos que conocerla y comprenderla, no tan solo como una fase de experimentación, sino como una parte de crecimiento social, de crecimiento económico, pero sobre todo donde el objetivo principal es la atención y el cuidado del paciente con ciertas alteraciones y que al futuro quienes se van a ver beneficiados son nuestros propios pacientes. Entiendo, licenciada, que la investigación que ustedes realizan obviamente tiene mucho que ver con la industria farmacéutica, porque, bueno, entiendo que la investigación clínica justamente radica en este punto. ¿Sabe usted más o menos qué porcentaje de investigación es el que tenemos en México o cuál es el porcentaje que maneja específicamente desde el instituto? Sí, efectivamente, nosotros para desarrollar investigación clínica debemos de tener primero una parte de investigación básica y después tenemos que tener una fase ya propiamente con pacientes. La fase con pacientes siempre tiene que ser patrocinada, ya sea con recursos propios o con recursos de terceros, como se maneja en el instituto, que casi siempre son patrocinados por la industria farmacéutica. Se considera que a nivel mundial el porcentaje de investigación que se realiza es del 60%. Y esta, en su mayoría, el 80% es investigación clínica. Entonces, el impacto que nosotros tenemos como sociedad, inclusive como país y como economía, es muy importante. Actualmente, y bueno, vamos saliendo y aún estamos en una fase de pandemia que ha impactado en todos los sentidos a todas las sociedades en todo el mundo, ¿no? Nosotros en general hemos sacado adelante parte de esta pandemia justo con investigación clínica, porque tenemos todo un proceso, un marco legal, no tan solo nacional, también internacional, al cual tenemos que apegarnos para poder generar nuestras investigaciones, ¿no? Efectivamente, en el instituto, la mayor parte de las investigaciones clínicas son patrocinadas por la industria farmacéutica, pero nosotros como investigadores tenemos un papel muy importante y es una piedra angular para el desarrollo de toda la fase de los proyectos. Sí, comentaba que está en el departamento de nefrología. En relación a nefrología, ¿qué tipo de investigaciones es a donde está usted orientándose? Nosotros en nefrología estamos haciendo proyectos sobre todo para prevención, diagnóstico y quizás tratamiento de la enfermedad renal. Tenemos estudios principalmente fase 2, fase 3 y fase 4 y también tenemos estudios en trasplante renal, que son los principales estudios que hacemos, ¿no? ¿Y tiene algo en relación a enfermedades metabólicas? También comentaba que tenía participación en estudios de cardiología. Sí, como coordinadora de estudio he tenido la oportunidad de participar con varios especialistas. Tenemos muchos estudios en el instituto propiamente y en el departamento acerca de enfermedades metabólicas, de diabetes, para prevención de daño renal, para enfermedad nefropatía por lupus o propiamente lupus, enfermedad de Chagas. Son diferentes estudios los que se llevan en el instituto. ¿Y cada uno de estos estudios tiene un tiempo determinado de 1 año, 2 años, más o menos? ¿Cuánto tiempo se lleva a cabo el proceso de esta investigación? El proceso de investigación es muy largo. Hablar de investigación clínica es muy amplio, es un mundo completamente diferente a lo que es parte de la práctica clínica. ¿Sí? La patente de un medicamento o de un dispositivo generalmente es de 20 años, pero nosotros entramos en una parte mucho más avanzada, generalmente entre 10 y 12 años después, y dependiendo a las etapas de los estudios clínicos que nosotros llevamos o estemos realizando, es el tiempo en el que nosotros vamos a desarrollar un estudio. Ok, más o menos el tiempo desde su experiencia, ¿cuál es el estudio que más tiempo le ha llevado a desarrollar?
Bueno, yo he tenido muchas experiencias. En promedio, un estudio clínico fase 3 dura aproximadamente 5 años, pero hemos tenido la fortuna de tener estudios a largo plazo. Tenemos un estudio que está por cumplir prácticamente 16 años, no precisamente en investigación clínica, sino ya en otra fase de este estudio, que es una fase de uso compasivo, en el cual hemos seguido a los pacientes desde el momento en el que se trasplantaron, pero ya llevan 16 años con este medicamento de estudio. Vaya, es bastante tiempo, entonces ya toda una vida. Este tipo de pacientes, bueno, que es un tema que vamos a estar platicando en el siguiente bloque, maestra, y es justamente en donde nos gustará que nos pudiera adentrar un poquito más cuál es la participación, cómo es que el paciente puede aceptar, recibir, participar justamente en este tipo de proyectos, porque usted mencionaba que justamente la investigación clínica está centrada en seres humanos. Hay algunas implicaciones éticas, algunas implicaciones legales que sí nos gustaría que nos platicara en el siguiente bloque, porque justamente es donde tenemos o necesitamos ampliar el panorama de nuestros televidentes que nos acompañan el día de hoy y que seguramente les estarán surgiendo algunas preguntas que también vamos a estar contestando a través del chat durante los espacios de la transmisión para poder despejar algunas dudas que nosotros tengamos. Y bueno, dentro de esta es muy importante, no sé qué rubro o en la parte de México, qué tan importante es que está centrándose en la investigación. ¿Qué porcentaje tenemos? Claro, México ocupa actualmente el lugar número 29 en investigación clínica. Entonces es un lugar muy importante por el que todos los profesionales de enfermería, incluso de todas las ramas médicas, podemos trabajar para llegar un poquito más adelante, ¿no? Ok, pues estaremos siguiéndonos en la siguiente parte, maestra. Pues un gusto tenerla aquí el día de hoy. Gracias. Bueno, yo he desarrollado mi habilidad mental gracias a mi coach, que me ha ayudado a crear y planificar mejores estrategias para tener un mejor resultado. Igual así me ha ayudado muchísimo a ser disciplinado, constante, perseverante, enfocado y mentalizado en lo que yo quiero lograr. Tuve la oportunidad de viajar a Chihuahua, donde se me presentó la oportunidad en cuestión de horas. Lo planifiqué en minutos y básicamente al siguiente día o en horas ya estaba volando para Chihuahua, que eso me trajo pues, conocer un nuevo estado, una nueva cultura, vivir experiencias nuevas con gente nueva, que bueno, pues yo básicamente vivir la experiencia de lo que se vive realmente allá en ese estado. Y igual me trataron muy bien, se portaron muy amables conmigo, que la verdad me llevé un buen sabor de boca de Chihuahua, que espero y pronto se pueda repetir la oportunidad, pero es básicamente lo que he hecho, las tomas de decisiones, de lo que he analizado, planificado y ejecutado. Un comentario genera comunicación. La comunicación genera diálogo.
El diálogo cambia la historia. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Bueno, ya estamos de regreso en su programa de Enfermería, Salud y Bienestar con nuestra invitada especial que tenemos el día de hoy, María Pérez García. Licenciada, por favor, cuéntenos ahora sí, en base a esto, ¿cómo es que usted lleva a cabo los proyectos de investigación una vez que llegan al instituto? Como le comentaba, el camino de la investigación es un camino muy largo. Generalmente, o a veces lo que nosotros vemos en la escuela, sobre todo en la investigación básica, que es establecerse una hipótesis, establecer algún objetivo en especial. Pero para llegar a investigación clínica es un camino muy largo. Primero que nada tenemos todo lo que es la fase preclínica. Esta parte es muy importante y también es muy importante comentársela a los pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes cuando nosotros nos acercamos a ellos como parte del equipo de investigación a invitarlos a participar en un estudio, les da temor. Les da temor porque están en un momento quebrantado de salud, están en un momento susceptible, tanto ellos como sus familiares, y invitarlos o llegar nosotros a exponerles la situación de participar en un estudio clínico, a ellos les da cierto temor. Y para esto, pues es muy importante conocer qué es un estudio clínico, ¿no? Un estudio clínico, como dijimos, es la participación propiamente de seres humanos, pero para llegar acá tenemos un camino recorrido previamente de una molécula en promedio de 10 a 12 años. Generalmente la investigación básica, que es lo primero que nosotros tenemos, que es donde se elabora toda la molécula en el laboratorio, donde se hacen estudios in vivo, donde se hacen estudios in vitro, que son estudios que llevan mucho tiempo, sobre todo para conocer cómo se comporta una molécula. Son estudios que van a tener mucho trabajo antes, ¿no? Para ver cuál es el mecanismo de acción de una molécula antes de llevarla a seres humanos. Para esto siempre es, y esta parte lleva mucho trabajo tanto legal como ético, porque a veces el desconocer ciertas áreas nos adelantamos a dar respuestas o juicios sin conocer qué es lo que está pasando. Porque así como hay toda una legislación para llevar un estudio en seres humanos, también la hay para llevarla en animales y previa en laboratorio, ¿no? También existe toda una regulación completamente fundamentada y legalizada, tanto nacional como internacional, para hacer estudios con animales. Y también existen las buenas prácticas de laboratorio y las buenas prácticas de investigación en animales. Entonces, algo que va muy de mano con la investigación, independientemente de la práctica clínica, es la ética en investigación. Nosotros como enfermeras tenemos que tener muy claro este parámetro y muy claro el objetivo de cuál es nuestra investigación, pero siempre velar por el bienestar de nuestro sujeto de estudio, ¿no? Y las buenas prácticas en investigación es la parte fundamental. En esta parte de investigación, nosotros no tenemos tanta participación propiamente en investigación preclínica. Nosotros como profesionales de la salud la tenemos sobre todo en investigación clínica, pero como personal que labora en el área tenemos que conocer cuál es la base de lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y como coordinadoras de estudio tenemos que saber qué es lo que se hace en cada fase, cómo se desarrolla cada fase de la investigación para poder nosotros efectivamente hacer nuestra mejor labor, ¿no? Una vez que nosotros terminamos, o bueno, que el laboratorio patenta su molécula, su medicamento, tiene que someter su perfil, sobre todo de seguridad de la molécula, ante las agencias regulatorias, tanto nacionales como internacionales. Y una vez que éstas aprueban la patente, entonces sí viene el desarrollo de estudios clínicos con seres humanos. La primera fase que nosotros tenemos para investigación, pues es la fase 1, pero antes que nosotros hagamos un estudio fase 1,
es importante que nosotros sepamos en qué características deben de tener los participantes de cada una de las fases. En el instituto propiamente no se realiza investigación clínica fase 1 porque la fase 1 de investigación es el primer contacto con los seres humanos. Y en esta fase es muy importante saber que la fase 1, que es de primer contacto, se realiza generalmente en voluntarios sanos. Entonces, ¿cómo es eso, maestra? Por favor, platíquenos, porque, por ejemplo, si a mí me invitan a participar en un estudio de investigación de entrada, probablemente podría estar pensando, ¿cómo que es que van a experimentar conmigo, no? O sea, y esta fase tiene que ver, lo que estoy entendiendo, con personas que son sanas, que no tienen enfermedades y van directo a este tipo de investigaciones. Platíquenos acerca de este tema, por favor. Claro, los estudios fase 1 es, como le comentaba, maestra, el primer contacto con los seres humanos. Para esta fase generalmente tenemos un estudio con pacientes muy reducidos porque generalmente lo que vamos a investigar o a determinar es sobre todo la toxicidad del medicamento. Okay. En México, este tipo de estudios todos tienen una normativa nacional y una normativa internacional. Nosotros como país estamos obligados a cumplir con la normativa nacional. Y tenemos la recomendación de cubrir con la normativa internacional. En México, generalmente este tipo de estudios se hacen con un promedio de 24 pacientes, donde vamos a tener sobre todo el perfil de farmacodinamia del medicamento. O también vamos a tener los primeros acercamientos de algún dispositivo en seres humanos. Y es interesante este dato porque se realiza con personas sanas. Y generalmente son varones los que se incluyen en este tipo de estudios. Este tipo de estudios son estudios donde se administra una dosis única en la que vamos a medir sobre todo la curva de farmacocinética del medicamento, ¿no? Niveles de concentración mínima, máxima, absorción, distribución, metabolismo del fármaco, ¿no? Es una fase muy interesante. Generalmente se hace en no más de 18 meses, es decir, el obtener todos los resultados que se generan en este estudio. Y como le decía, es un número muy reducido de personas, pero que son sumamente cuidadas porque sabemos que es un individuo completamente sano y no cualquier individuo. Dentro de todo este tipo de estudios siempre vamos a tener la invitación abierta al público en general, pero siempre todos los pacientes tienen que cubrir ciertos requisitos, ¿no? Aunque sean sanos, tienen que cubrir de entrada la edad, que tienen que ser mayores de 18 años, porque la participación en un estudio clínico es completamente voluntaria. Y para esto, pues hay que seguir todo un proceso de buenas prácticas clínicas, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Una de los principales procesos en investigación clínica es el proceso de consentimiento informado, donde nosotros tenemos que documentarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los antecedentes del medicamento, qué es lo que nosotros esperamos en este estudio y bueno, la forma en la que vamos a estar trabajando con el paciente. Obviamente hay riesgos en una investigación, pero también hay beneficios para el paciente y sobre todo lo que nosotros tenemos que cuidar es que el riesgo no sea superior al que el paciente ya tiene, ¿no? En el caso de los pacientes. En el caso de los pacientes que llegan a participar en estudios fase 1, porque sí los hay, son pacientes muy especiales que ya no tienen opción de tratamiento, que ya agotaron todas las opciones de tratamiento y es la única posibilidad que llegarán a tener en ese momento. Es la única forma de incluir a un paciente que requiere un tratamiento en la fase 1. Generalmente los estudios fase 1 son para personas sanas. Ok, bueno, ya estuvimos revisando la primera parte de la fase 1, es un periodo más corto, obviamente pues también los participantes deben de ser mayores de 18 años, no sé, el tiempo también es importante. Y por otro lado, pues vamos a estar revisando, creo que ya es donde vamos a entrar de lleno con su expertise con la fase 3, la fase 4, que tengo entendido que es la que usted desarrolla en el instituto. Sí, así es, generalmente es lo que nosotros hacemos en el hospital, estudios fase 2, fase 3 y fase 4. Cuéntenos un poquito más de esto, por favor. Antes que nada,
el hacer un estudio de investigación clínica requiere todo un equipo de trabajo. Es un equipo multidisciplinario y en el cual como enfermeras somos una piedra angular en el desarrollo de un estudio. Un estudio de investigación clínica requiere la participación comprometida de todos, ¿no? De todo el equipo. Un estudio de investigación clínica se lleva bajo un equipo que está liderado por un investigador principal. En este caso es por algún médico especialista, que generalmente son los que están en el instituto, un coordinador de estudio, que el coordinador de estudio puede ser cualquier personal de salud, pero ahorita más adelante lo vamos a ver por qué las enfermeras son piedra angular y son el mejor profesional para hacer un estudio, para ser un coordinador de estudio. Y tenemos también un subinvestigador que nos va a ayudar a desarrollar todo el estudio. Ok, si estoy entendiendo, para poder desarrollar este tipo de investigaciones necesitamos un investigador principal, un subinvestigador y equipo de trabajo que ya puede ser multidisciplinario. Puede ser una enfermera, puede ser un químico o algún otro profesional del área de la salud. Entonces, esa parte es súper importante. Y bueno, vamos a irnos a un espacio de comerciales, pero regresando, sí nos gustaría que ya entráramos de lleno sobre cómo es. ¿Qué hace usted cuando el proyecto llega directamente a mi institución? ¿Cómo es los pasos que tengo que seguir? Y bueno, lo vamos a hacer regresando después del corte comercial a través de Change TV, la televisión del cambio, en su programa de enfermería, salud y bienestar. Entonces, estamos regresando ya en un momento más para seguir charlando con la licenciada y que nos siga platicando un poco más de las actividades que se realiza como el profesional de enfermería ya directamente dentro de esta parte de la investigación clínica. Bueno, yo cada carrera me preparo tanto emocional, física y espiritualmente con mi coach de vida. También tomo experiencias tanto positivas como negativas de carreras anteriores, viendo videos, imágenes de dónde puedo mejorar o perfeccionar mis técnicas para que así en la siguiente carrera pueda estar más fuerte y estar en una mejor posición. Yo las exigencias las tomo como niveles de aprendizajes. Esto lo hago como una forma de escalerita. Voy aprendiendo más conocimientos, más habilidades, más oportunidades, más determinación, más enfoque, para que yo así pueda escalar al siguiente nivel. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí para exponer, plantear e interactuar con temas de interés personal, juvenil,
deportivo, complementándolas con análisis político y social que contribuyan a la difusión de contenido para cada una de las personas que la vean. Chains TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Regresamos a su programa de Enfermería, Salud y Bienestar a través de Chains TV, la televisión del cambio. Y bueno, licenciada, ya nos estuvo haciendo un panorama un poco más amplio de desde dónde viene la investigación, pero sí sería muy importante, maestra, que por favor nos explique un poquito más acerca desde la investigación, en donde nosotros como profesionales de enfermería vamos a entrar de manera ya más concreta, por favor. Claro, como le comentaba, tenemos una fase preclínica en la que como profesional de enfermería tenemos una participación nula. Nuestra participación como enfermeras en investigación clínica es en la fase clínica, en las fases 1, 2, 3 y 4. La fase 1, como le comentaba en el bloque pasado, es en relación a el perfil de toxicidad del fármaco, es ver cómo se va a comportar un medicamento. Las fases 2, 3 y 4 ya es propiamente en cuidado con pacientes. La fase número 2, sobre todo, vamos a ver la tolerancia del medicamento, vamos a determinar la vía adecuada de administración, la dosis adecuada de administración que pueda tener este paciente. Y aquí es allá donde empezamos a tener un trabajo muy importante nosotras como enfermeras, tanto el cuidado del paciente, del cuidado del estudio, del cuidado a veces hasta del investigador, del cuidado administrativo que se debe tener en el estudio, del manejo de los recursos destinados al estudio y también del manejo de la familia del paciente, porque como le comentaba, invitar a un paciente a participar en un estudio, a veces la familia, que sobre todo los pacientes de cardiología, que la mayoría de nuestra población llega por urgencias, por una urgencia cardiovascular, la familia está muy susceptible a cualquier situación que pudiera pasar su familiar, ¿no? Entonces, abordar a una familia, a un paciente que está en una urgencia cardiovascular es crítica y es complicada muchas veces. Pero la participación de enfermería en este tipo de estudios es importante, y saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo hacerlo y cómo desarrollarlo es básico para todos. Un estudio clínico, una vez que se presenta a nosotros como equipo de investigación, primero que nada tenemos que ver qué factibilidad tiene desarrollarse este estudio, es decir, nuestra población, qué es lo que nosotros como institución tenemos para desarrollar el estudio tanto en infraestructura como la población que nosotros podemos tener, y de ahí que nosotros podamos aceptar un estudio en nuestro departamento. Una vez que se hace la factibilidad y la viabilidad de un estudio, entonces tenemos que ya empezar con todo el proceso administrativo y legal de aprobación de un protocolo para poderlo desarrollar. Algo que es muy importante en el desarrollo de un estudio es comentarle a los pacientes toda esta fase para que nosotros estemos aquí con usted y poderle dar un consentimiento informado. Nosotros ya sometimos este estudio de entrada a una fase preclínica, donde vimos que sí funciona, que tiene una acción especial el medicamento. Lo sometimos a todo un proceso regulatorio. Todo proyecto que es aceptado por un investigador primero se somete al comité, en el instituto primero se somete al comité de investigación, donde van a valorar todo un equipo de expertos científicos el impacto científico que puede tener esta molécula o este medicamento o este proyecto. Una vez que ellos revisan y ven que científicamente aplica este estudio, entonces se pasa al comité de ética. El comité de ética sobre todo va a vigilar que este proyecto sea un proyecto seguro, que cumpla con toda la normativa nacional que nos está requiriendo y que sea un proyecto que va a impactar a la sociedad, que va a tener un cambio importante en nuestra práctica clínica, ¿no? Okay. Y una vez que nosotros tenemos las aprobaciones de nuestros comités de ética, de nuestro comité de investigación, nosotros como sitio somos presentados a la COFEPRIS para poder tener la aprobación
de nosotros como sitio. ¿Qué es lo que hace la COFEPRIS? Pues la COFEPRIS es nuestra autoridad máxima regulatoria dentro de investigación, que es la que nos va a dar el visto bueno para poder desarrollar este estudio con los pacientes. Toda esta parte es importante que los pacientes la conozcan y nosotros como personal profesional que desarrollamos investigación tenemos que saber cuál es el camino administrativo. Una vez que nos aprueba COFEPRIS, entonces sí, empezamos a correr todos los del equipo, empezamos a correr porque generalmente todo este tipo de estudios son estudios competitivos a nivel mundial. Nosotros en el instituto nos hacemos investigación de calidad mundial. Lo que nosotros hacemos en México se hace en Estados Unidos, se hace en Europa, se hace en Japón, bajo la misma línea de investigación. Y nosotros tenemos que comportarnos a nivel internacional como un centro de investigación de calidad. Y así es como lo hemos hecho todo este tiempo. Afortunadamente, nuestro centro de investigación es un centro de alto reclutamiento por las características de nuestra población. Son pacientes, nuestro centro es un centro de referencia de pacientes por la especialidad que nosotros tenemos y afortunadamente hemos tenido el reconocimiento internacional de varios laboratorios porque somos un centro de alto rendimiento y de alto reclutamiento y una tasa muy baja de deserción de pacientes y eso habla de nosotros como investigadores del cuidado que les ponemos a nuestros pacientes. Entonces, generalmente los estudios fase 2 y fase 3, que son los que más desarrollamos en el estudio, nuestra participación como enfermeras es multitask, ¿no? Tenemos que hacer de todo. Y bueno, en relación a eso, Mari, yo en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con usted, que usted nos dirigiera al equipo de trabajo que la rodeaba, y yo recuerdo muy bien un día así. Cuéntenos un día normal de cuando llega un paciente que participa en un estudio clínico. Usted como enfermera, ¿qué es todo lo que hace con ellos? O sea, ¿cuál es su día normal con un paciente? Un día normal con un paciente es un día explosivo. Porque empezamos desde muy temprano con el paciente, de hecho desde antes que comience el día, porque hay que asegurar que el paciente llegue en las condiciones que se requieren para la visita. Generalmente hay que hacer llamadas por teléfono para asegurar que vaya. En investigación clínica tenemos una ventaja muy grande, tenemos todos los medios para asegurar que el proyecto salga y salga bien. Okay. Entonces no tenemos pretexto. Tenemos que asegurar la calidad del protocolo, la calidad del cuidado del paciente, la calidad de la información que estamos manejando. Entonces, empieza una visita normal de un paciente. Generalmente, por ejemplo, tenemos visitas de inicio y visitas de seguimiento y visitas de cierre. Entonces, una visita de inicio es cuando nosotros invitamos a participar a los pacientes en este estudio, donde les damos el consentimiento informado, donde hablamos con la familia y les entregamos el consentimiento para que lo lean, lo revisen. Si tienen dudas, pregunten, las subrayen, hagan lo necesario que tengan que hacer, le den a conocer a toda su familia la opción que tienen de participar en un estudio, pero una vez que los pacientes ya están participando en investigación, el día comienza muy temprano con procedimientos o acciones propias de enfermería, como es la recepción del paciente, chequeo de signos vitales, toma de muestras. Y en esta parte es muy importante saber por qué una enfermera es una pieza importante y es la mejor opción profesional que tiene para que un investigador tenga una coordinadora de estudio de investigación. Porque las enfermeras somos hechas en la forma práctica, en la forma emocional, en la forma administrativa y tenemos muchas habilidades para adaptarnos a las situaciones que en ese momento requiere. Tenemos mucha disponibilidad, tenemos habilidad para responder y solucionar problemas que se presentan en el momento, ¿no? Entonces, nosotros podemos tomar una muestra sin ningún problema y podemos procesarla completamente hasta que termina toda la visita. Posteriormente, nosotros tenemos, una vez que ya revisamos al paciente y obtuvimos toda la información que requerimos de la visita, de procedimientos propios de enfermería, toma de muestras, toma de electrocardiogramas, administración de medicamento, aplicación de encuestas, etcétera, porque hay muchos procedimientos dentro de un protocolo, viene la parte de trabajar con el investigador, es decir, ver que el investigador
revise a su paciente, adecue la nota a la información que nosotros necesitamos para poderla subir a todo un sistema, una plataforma de investigación, adecuar y ver que la nota esté efectivamente documentada, firmada y con todos los requerimientos que se requieren para investigación, que todos los detalles de evolución del paciente estén perfectamente documentados. Y por eso te decía, a veces tenemos que tener hasta cuidado de nuestros investigadores, ¿no? Que documenten adecuadamente cómo requerimos que todo este proceso esté. Entonces tenemos una labor titánica. Tenemos no tan solo la parte con el paciente, sino también con el investigador, sino también en la administración de los recursos, es decir, los recursos que propiamente se destinan para el estudio, uso de mensajería, uso de dispositivos, uso de algún instrumento propio para medir, para pesar, para cualquier cosa. Los refrigeradores, para conservar las muestras, por ejemplo. Efectivamente, o sea, nosotros desde que llegamos y vamos caminando en el pasillo, vamos viendo la temperatura de los refrigeradores, llegamos, abrimos la unidad y vemos la temperatura ambiente, tenemos que asegurarnos de tener todo para comenzar el día y para llevar nuestra visita dentro de las buenas prácticas clínicas, que es lo que nosotros tenemos como misión especial como coordinadores de estudio, es vigilar que todo el equipo cumpla con estos estándares internacionales de calidad, que son las buenas prácticas clínicas. Pues es muy interesante, licenciada, todo esto que nos cuenta, porque como bien usted lo mencionaba, es un día explosivo, porque tiene que desde que llegar, ver qué pacientes va a revisar de acuerdo a su agenda, lo que decía ya, los refrigeradores, una serie de elementos que usted tiene que considerar en conjunto para poder llevar con éxito el trabajo de día a día. Y bueno, esta es un preámbulo muy general de lo que se hace en investigación de enfermería. Y bueno, continuamos en el siguiente bloque ya para que nos cuente un poquito más de su experiencia, que es bastante amplia, en este programa que es Enfermería, Salud y Bienestar a través de Change TV, la televisión del cambio. Cada que tengo carrera, ya sea que gane o pierda, me doy un tiempo específico para liberar mis emociones y toda la energía que me generó esa carrera. Igual me doy mi tiempo para festejarlo o mi tiempo para lamentarlo, y de ahí borrón y cuenta nueva como una esponja, ¿no? Exprimo al máximo mis emociones y después la suelto para comenzar a trabajar en el siguiente objetivo. La personalidad de las marcas son únicas, al igual que la relación entre colaboradores y proveedores. Por ello, el fomentar los talentos hará que las organizaciones lleguen a ser líderes y con una personalidad empoderada e inolvidable. Que tu organización forme parte de las que transforman al mundo. Black 7.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Salud y Bienestar, del programa de enfermería a través de Change TV, la televisión del cambio. Y bueno, estamos de regreso con nuestra invitada especial, la licenciada de enfermería María Pérez García, que nos va a continuar platicando más de su día a día, la participación de enfermería en este tipo de estudios. Y bueno, usted es la experta. Gracias. Sí, como le comentaba, es un mundo apasionante la investigación clínica. Como profesionales de salud, como enfermeras, somos piedra angular en el equipo de investigación clínica. Sabemos que muchos dispositivos, generalmente dispositivos para salud, han sido diseñados por enfermeras, que estamos directamente involucradas en el cuidado de nuestros pacientes, quienes estamos al lado del paciente y sabemos las necesidades que tiene nuestro paciente. En investigación clínica, como le comentaba, hay todo un marco regulatorio en el cual nosotros participamos como parte del equipo de investigación. Tenemos nuestras labores completamente delegadas y específicas, pero siempre somos parte de un equipo de salud. En investigación clínica sí tenemos iniciativas, sí podemos participar como investigadoras, pero siempre dentro de un equipo de investigación que hace un equipo de mayor calidad, que el interactuar con otros profesionales de la salud nos da ese plus de trabajar a la vanguardia, de estar al frente de un equipo siendo parte de un todo, ¿no? Como le comentaba, el instituto tiene una experiencia muy grande en investigación y enfermería. En este sentido, ha sido pionera en muchas situaciones en las que tenemos sobre todo el cuidado de los pacientes. Como el instituto desde hace muchos años se ha caracterizado, la investigación es básica para su desarrollo, y tan es así de múltiples estudios y desarrollos que tiene el estudio han sido emprendidos o han sido liderados o han sido también iniciados por el personal de enfermería, ¿no? Algo muy importante que nosotros tenemos y que siempre lo vamos a tener es que como enfermeras tenemos esa habilidad de poder manejar tanto la parte científica como la parte del cuidado con el paciente, no estar al lado del paciente, ver sus necesidades, pero sin dejar de vista o sin dejar de lado nuestro objetivo, que es el desarrollo de un estudio clínico que se ha patentado de una manera que se tiene que desarrollar de esa manera. Algo que también es muy importante, maestra, comentarle, como en un principio lo hablamos, la participación en un estudio clínico es completamente voluntario, y nosotras como enfermeras y como coordinadoras de estudio debemos de tener esa habilidad de comunicación con nuestro paciente y con nuestro equipo de trabajo, porque muchas veces los pacientes te hablan de muchas maneras, ¿no? No necesitas hacer una comunicación verbal para tú ver que tu paciente no está cómodo, para ver que algo le molesta al paciente, que algo le incomoda a tu paciente, o que no estás… Muchas veces a todos nos pasa, ¿no? Cuando entramos a consulta le decimos al doctor a todo que sí, pero no precisamente hacemos las cosas, ¿no? Claro. Entonces nosotros como personal directamente al cuidado del paciente tenemos que tener la habilidad de educarlo, de hacerle sentir que está en un ambiente seguro, no porque sea un proyecto de investigación vamos a experimentar con él. Eso es algo que yo le comento siempre a mis pacientes. Usted debe estar seguro que lo que estamos haciendo es por su bienestar, y que pese a todo lo que ya hicimos, si usted en algún momento dice, ya no quiero seguir, el paciente tiene toda la libertad de retirarse del estudio. Eso es muy importante, se retiran del estudio, no se retiran ni se les retira el apoyo del instituto como centro de atención. Los pacientes siguen siendo pacientes del instituto. En todo este tiempo que yo he tenido la oportunidad de colaborar con los equipos de investigación, déjeme decirle que no hemos tenido ningún paciente que diga, ya no quiero terminar. Al contrario, hemos tenido pacientes que entran como muy temerosos de ver qué va a pasar, de ver qué vamos a hacer. Y cuando terminan su estudio dicen,
Cuando hay otro estudio me avisa. Y además otra cosa que yo observaba, licenciada, permítame interrumpirla, que justamente terminan los estudios y los pacientes la siguen buscando, la siguen frecuentando. Y licenciada, por favor, ayúdeme. Y entonces esa parte de esa orientación clínica, ese fortalecimiento de relación enfermera-paciente es algo que se observa y que se permea a través de los años. O sea, yo sí he visto que los pacientes 2, 3 años después de haber participado en el estudio vuelven a buscarla y están muy pendientes incluso de si es exactamente esta parte, si hay nuevos estudios y vuélvame a incluir, o bueno, hay una vinculación muy importante que usted crea un vínculo muy importante con el paciente. Sí, sí tenemos esa facilidad como enfermeras de acercarnos mucho al paciente y a su familia. Algo que en una ocasión tuvimos como experiencia como enfermeras, que nos auditó la FDA, nuestro centro, y obviamente tuvimos observaciones que fueron mínimas, por haber sido un centro que reclutó a nivel mundial una tasa muchísimo más alta de pacientes y todos eran excelentes pacientes. Cuando llegaba el auditor le llamó la atención que decía, necesito tal dato, si el paciente fulano de tal, a tal hora fue esto, a tal hora fue esto. O sea, hemos tenido ese detalle con nuestros pacientes, ¿no? De conocer al señor que participa en el estudio, no el paciente número 2, número 3, no es el señor fulano de tal, su familia es tal. Hay pacientes que llegan con nosotros y lo primero que nos platican no es cómo se han sentido con su participación en el estudio, es cómo han estado como familia, pero de ahí nosotros podemos ir viendo cómo se han comportado, cómo han estado, si han tenido alguna eventualidad cuando empezó. Y como enfermeras tenemos y como coordinadoras de estudio tenemos esa responsabilidad de tener contacto todo el tiempo con nuestros pacientes y decirle a la hora que usted necesite algo, a la hora que usted presente algo, por favor avíseme, ¿no? Y lo han hecho, ¿no? Hemos tenido llamadas en la madrugada, hemos tenido llamadas en Navidad, en Año Nuevo. Muchas son para felicitarnos y eso es un reconocimiento no tan solo como personal del instituto, ¿no? Sino como persona de decir, creo que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y sí, efectivamente hemos tenido muchos pacientes que entran muy temerosos a un estudio y termina su estudio y siguen buscándonos, siguen frecuentándonos. Y siguen preguntando por los estudios. Y esta parte es muy importante porque el hacerle sentir a alguien que está siendo cuidado es, yo creo que lo más importante, el cuidado que nosotros tenemos hacia nuestros pacientes. Y en este sentido, hablando laboralmente, nos hace un centro de excelencia. El tener en tu historia o en tu haber, que ningún paciente se te haya ido porque dijo, me trataron mal, es, wow, importante. Y como centro de investigación, y lo hemos visto cuando tenemos reuniones de investigadores, que casi siempre empiezan a exponer su problemática, y casi su problemática es que no quieren participar, es que ya no quieren seguir. Bueno, entonces aquí algo está pasando con el equipo de investigación, sobre todo con la coordinación. Eso es, el que te digan es que el centro se retrasó, algo está pasando con la coordinación, no está buscando pacientes, no los está reteniendo de la forma más adecuada. ¿Qué está pasando? Por eso es importante hacerle ver a los profesionales de enfermería que la coordinación de estudio es una rama muy amplia para crecer. Y bueno, aquí quisiera aprovechar, licenciada, para preguntarle dos cosas muy importantes. En relación a esto, nosotros como coordinadoras de estudio, que es la experiencia que usted tiene, tenemos la oportunidad de hacer publicaciones a raíz del trabajo que se está realizando. Y la segunda pregunta que yo o sea, si estoy muy interesada en saber es, además de la investigación clínica que realiza, ¿se han hecho investigación con dispositivos en cardiología? Porque tengo entendido que hay ahí algo que enfermería patentó desde el centro de este centro hospitalario. Sí, bueno, la respuesta a las dos preguntas es un poquito amplia. Hemos tenido mucha experiencia, sí la tenemos. Ay, se me fue la pregunta. Sí, mire, no se preocupe. Dentro de esta parte es muy importante resaltar, si nosotros como coordinadoras de estudio podemos realizar
publicaciones en páginas indexadas o en alguna revista. En ese sentido, como le comentaba, un protocolo tiene toda una normativa y una regulación. Y dentro de esta normativa y esta regulación hay un contrato. Ni nosotros como coordinadoras, ni el investigador principal puede sacar ninguna publicación sin que el patrocinador del estudio lo autorice. Nosotros como equipo de investigación estamos obligados a documentar toda la evolución del paciente y esta información es analizada por otro equipo, incluso externo al patrocinador del estudio, que es el que maneja los datos de seguridad y de control. Okay. Entonces, todo el mundo de la investigación es un mundo muy grande, en el que no tan solo participa el centro y el patrocinador. Hay normativas que nos exigen tener ciertos parámetros externos que nos van a dar ese control de calidad en una investigación. Nosotros como equipo de investigación, y esto lo hacemos por contrato, tenemos la obligación de mantener la confidencialidad tanto de los pacientes como de la evolución de lo que estemos estudiando hasta que estos datos no sean analizados. Porque muchas veces después del análisis primario u objetivo que teníamos, vemos que hay otros comportamientos que pudieran atribuirse al desarrollo de la molécula. Ok, bueno, muchas gracias, licenciada. Y la última pregunta es en relación a los dispositivos médicos, que justamente enfermería tuvo esta representación tan importante que crearon algunas válvulas y patentaron las válvulas desde el instituto. Sí, eso es una de las participaciones más grandes que ha tenido enfermería en el instituto, la elaboración de las válvulas, el diseño de las válvulas y la patente que aún a la fecha se mantiene para el instituto, ¿no? Y es elaborado por el personal de enfermería. Entonces, sí queremos resaltar que la línea de investigación es muy amplia, es bastante grande. Creo que es un tema para seguir escarbando, seguir comentando, porque no solamente vamos a tener la investigación clínica, sino también la investigación preclínica y bueno, todo esto que nos ha dicho y también la participación que llegamos a tener, por ejemplo, en la elaboración de dispositivos médicos. Y bueno, creo que ojalá podamos tener la oportunidad de volver a tenerla en este espacio, en este programa que es Enfermería, Salud y Bienestar a través de Change TV, la televisión del cambio. Y pues muchísimas gracias una vez más a todas las personas que nos acompañan el día de hoy.